Los latinoamericanos estamos amenazados constantemente por determinados tipos de problemas, desde robos a mano armada, sicariato, extorsión, hasta la amenaza constante a nuestra vida. Parece que más que el español, lo que nos hermana en este continente, en esta parte del mundo, son estas amenazas que vivimos en la selva de cemento que llamamos hogar. Y creo que una de las películas que mejor muestran esta tensión entre, por ejemplo, la policía y las fuerzas de narcotráfico es Tropa de Élite, película brasileña de 2007, dirigida por José Padilla y escrita por Padilla, Braulio Mantovani y Rodrigo Pimentel. Este último ex agente del BOPE, de lo que sería la unidad de élite de la policía de Brasil, y que sirvió de inspiración para la figura de Roberto Nascimento, el protagonista y narrador de la película. Esta película nos va a mostrar, en este caso, las aventuras de este policía, sus vicisitudes, sus disquisiciones también, porque él va a ser el narrador de la misma, y la verdad, la película no pierde absolutamente nada con esta narración, diría más bien que gana. Esa película no solamente nos muestra un enfrentamiento entre el narcotráfico por un lado y la policía por el otro, también, y eso me parece meritorio, no es una justificación acerca del ataque de los primeros a los segundos. De hecho, contrario a lo que podría parecernos al principio de la película y lo que haría la delicia de tanto fan de Bukele, se denuncia parcialmente la agresión y las maneras recontra agresivas, recontra inhumanas a las que recurren las fuerzas del orden para poder sacar información o directamente desaparecer a quienes son protagonistas del narcotráfico. Por otro lado, esta película no intenta justificar a nadie, no tiene héroes, y creo que cada sector de la sociedad que participa en la misma tiene de algún modo o recibe de algún modo una crítica. Incluso podemos ver a aquellos que, si bien es cierto quieren hacer el bien, metidos en esto, son arrastrados por aquellas fuerzas que en realidad quisieran combatir porque se dan cuenta que solamente pueden confiar en el futuro, incluso si en la búsqueda del mismo lo único que hacen es ejercer violencia. Así, en este video lo que quiero hacer es reflexionar sobre la película de Padilla, Tropa de Élite, la primera parte. Quiero también reflexionar sobre la figura del héroe en este caso, si es un héroe o no Roberto Nascimento, o qué sería un héroe en este caso también. Y sobre todo quiero reflexionar también sobre cómo se maneja la criminalidad y cuán justificada puede estar o no la violencia frente a la misma. Como ustedes saben, soy prisionero del insomnio y este espacio es Relatos Insomnes. La película comienza en media res, es el año 1997 en Río de Janeiro, y en los 5 primeros minutos nada más vamos a saber un montón de la película por la voz del narrador. Esto, contrario a lo que se dice en muchas películas de que no debería haber un narrador, alguien que cuente las mismas, me parece que hay un acierto. La voz del narrador no solamente sirve de guía, además participa de algunas ideas que nosotros ya tenemos, incluso de prejuicios, y repite estas ideas que nosotros tenemos en voz alta. Son juicios certeros y un poco secos. Así, sabemos que existen 700 favelas en Río de Janeiro, que la mayoría están ocupadas o son dirigidas por el narcotráfico. También sabemos que las armas que se utilizan, que los narcotráficos tienen, son para la guerra, pero aquí se utilizan para el crimen. Y por otro lado, sabemos también algo un poquito más complicado de digerir. La policía va a las favelas no para hacer cumplir la ley. De hecho, una de las cosas que se dicen es que el policía tiene familia y el policía tiene miedo. Por lo tanto, no va a dejarse morir, no dejarse matar en todo caso por nada. El equilibrio, y esto lo suelta el narrador, entre la favela es un equilibrio delicado. Tiene que haber un equilibrio entre las municiones del bandido y la corrupción del policía. Así lo que vemos es un encuentro entre policías que llegan por un lado a la favela y los narcotraficantes que tienen armas al hombro. Se juntan las dos facciones enfrentadas, mientras que a su alrededor están celebrando y están bailando las personas que viven allí. Uno de los temas en los que más insiste el narrador es en la elección. Él dice que los policías tienen entre dos opciones: una, corromperse y quedarse callado, y dos, enfrentar a la corrupción e irse a la guerra. De hecho, aquí vemos a otros dos personajes que van a ser muy importantes en la trama, Neto y André. Ellos son policías, son novatos y se han infiltrado en la favela. De ahí vamos a explicar por qué. Justamente en esta suerte de intercambio entre los policías y los narcotraficantes, que parece que fueran a agarrar un arma, pero en realidad lo que hacen es sacar dinero para la coima,
Neto dispara. Neto tiene un gatillo rápido y dispara. La bala se para, ¿no? La toma para la bala, y lo que dice el narrador es: cuando un policía honesto va a la favela, solamente cosas malas pueden pasar. Y aquí la voz en off se identifica. Su nombre es Roberto Nascimento, es capitán del BOPE, de lo que es la operación, la unidad de operaciones especiales de la policía, una unidad de élite. Y de hecho, las acciones que Nascimento avala, que él dirige, podrían parecernos un poco criticables, pero en su mente no lo son. Hay una escena justamente después de esta en la cual están observando un intercambio entre narcotraficantes y policías, y lo que sugiere Nascimento es que si puede haber daño colateral hacia el policía corrupto, que se haga. Para él, no sabe quién detesta más, si a los narcotraficantes o a los policías corruptos. Como dije al principio, la elección del narrador, que es un narrador, en este caso Roberto Nascimento, me parece más que acertada. No solamente vamos a ver sus juicios, vamos a escuchar sus juicios, su manera de ver la vida, que puede ser un tanto polarizada o que bien intencionada. También vamos a asistir a sus dudas poco a poco en el desarrollo de la película. Si bien es cierto, lo que sostiene a Nascimento es la seguridad de que lo que hace, lo hace por el bien de Río de Janeiro, por el bien de las personas en general, también vamos a ver cómo poco a poco las dudas ante su misión se van multiplicando, poniéndolo en entredicho, poniéndolo muy nervioso ante ataques incluso de pánico. Además, tiene otra prueba que afrontar. Se acerca el nacimiento de su hijo. Él va a ser padre y por lo tanto piensa que ya no puede arriesgarse a recibir una bala perdida en ningún momento. Y esto se va a agravar aún más cuando le llegue su nueva misión: asegurarse de limpiar la zona ante la llegada del Papa Juan Pablo II a Río de Janeiro. En 1997, el Papa Juan Pablo II visitó Río de Janeiro, y esto en realidad sucedió. De hecho, la Operación Santidad, ¿no?, existió también, la operación en la que el BOPE comenzó a exterminar a los líderes de las bandas de narcotraficantes en las favelas alrededor. ¿Qué sucede? Que el Papa quería quedarse en la casa del obispo. Eso no hubiera sido ningún problema si no fuera porque la vecindad de la casa del obispo era considerada una zona de guerra. De hecho, Nascimento critica la decisión del Papa y de la Iglesia Católica, preguntándose si el Papa no conocía o no sabía acaso cómo vivía la gente allí, cómo se manejaban las cosas. Y hay una reflexión sobre otra. Ningún gobernador quiere que el Papa reciba una bala perdida en su ciudad. ¿Y qué hacen para evitar esto? Pues llamar al BOPE. En solo 3 meses, el BOPE logró limpiar la zona de guerra, la zona ocupada, para que el Papa tuviera un buen sueño. Esto, por supuesto, fue con acciones una más cruenta que la otra, una más violenta que la otra. La gente del BOPE se infiltró en pequeñas unidades en cada sitio de la favela y comenzó a atacar a todos los narcotraficantes líderes de esas partes de la favela. Y esto obviamente tiene daño colateral. Los fogueteiros son estos muchachos, adolescentes básicamente, que alertan de la llegada de la policía a los demás en la zona. Uno de ellos falló en cumplir su misión. La gente del BOPE lo agarró, la gente que comandaba Nascimento, y básicamente lo dejaron ir cuando identificaron al líder narcotraficante. Días después, la madre del fogueteiro va a hablar con Nascimento y le dice que quiere por favor recuperar el cuerpo de su hijo. Nascimento le dice: nosotros no le hicimos nada a su hijo. A lo que responde la madre: ¿y usted cree que le iban a dejar con vida si él fallaba la misión? Usted sabe cómo son. Nascimento así comienza a sentirse culpable por lo que es, como dije, el daño colateral ante una misión con la cual no estuvo de acuerdo en primer lugar. Y eso, él mismo lo dice, es perjudicial y peligroso para su trabajo. Es hora, piensa, de conseguir un reemplazo. Otro aspecto que me parece un acierto de la película es que no se termina como comenzó, con respecto a culpabilizar o no, quiénes son los culpables, quiénes no son los culpables. De hecho, vamos a asistir a la duda paulatina de Nascimento, como había dicho, en la cual él mismo se va a preguntar quiénes son, quiénes no son los culpables, y eso va a ser más explotado en Tropa de Élite 2, de la cual podríamos hablar después, ¿no? Una de las cosas que se pregunta es cómo es que esta aparición del Papa, que paradójicamente debería ayudar a los pobres, al mismo tiempo tiene tantos daños colaterales con la misma gente que vive en la población que se supone esta figura religiosa, la máxima del catolicismo, quiere ayudar. Así, la Operación Papa va a ser un éxito y un fracaso a la vez,
porque por la seguridad de este tipo, de esta figura religiosa, para que no reciba una bala perdida, van a haber balas perdidas que sí van a recibir aquellos a los que él se supone quiere proteger. Cuando se presenta a Neto y André Matías, los dos oficiales que, como dije, aparecen también al principio ligados a lo que dice Nacimiento, se les presenta, la presentación es muy parecida a la cual ya hablé en el video sobre Sérpico. Ambos están uniformados, uniforme celeste, y ambos asisten a esta suerte de bienvenida marcial, de respetabilidad, en la que el comandante presenta a todos los policías de la unidad e insiste que ellos son más que amigos, más que compañeros, son familia, habla de que cualquier cosa pueden contar con él, que ese es el comienzo de sus carreras, etc. Y luego les dan sus misiones. Las misiones son, por un lado, Neto tiene que encargarse del taller, tiene que encargarse de que los autos comiencen a andar, y Matías tiene que encargarse de organizar informes que están desperdigados por ahí. Ahora, lo que dice Nacimiento cuando narra esto, la voz en off, dice que a él le gustaría tener el cerebro de uno, que en ese caso es el de André Matías, y el corazón del otro, que es en el caso de Neto, ¿no? Las misiones que les encomiendan a ambos son misiones que van a hacerlos ver, paradójicamente, van a hacerlos entender la intrincada red de corrupción que existe en la policía de Río y en el aparato policial en general. Y por otro lado, como dice el mismo Nacimiento como narrador, si los policías hubieran sabido cómo era Neto, no le hubieran encargado esta misión. Sin embargo, su reflexión en realidad se puede ampliar también a Matías. Ambos, cuando les dan una misión, no paraban hasta que esta misión fuera cumplida. Así, cada uno de los personajes va a vivir sus propias dificultades. La dificultad de Neto es darse cuenta no solamente que la misión que le han encomendado básicamente raya en lo imposible, porque los mismos policías roban las autopartes nuevas de los carros y las reemplazan con viejas para venderlas. En el caso de Matías, de André Matías, él se enlista en la universidad, quiere estudiar Derecho, quiere ser abogado, y va pues a conocer poco a poco a estos amigos universitarios, compañeros universitarios, que de algún modo ponen en entredicho lo que él quiere hacer para cumplir la ley. Y eso se va a evidenciar mucho en el debate que van a tener en clase sobre el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Cuando los ricos hablan sobre las instituciones que le hacen daño a los pobres, mencionan a la policía. Obviamente la clase alta y los clase medieros de algún modo tienen razón en su crítica hacia la policía, pero también comparten la razón con Matías cuando él insiste en que sí existen algunos elementos policiales que quieren hacer el bien, pero y sobre todo cuando insiste en que las drogas, por ejemplo, que ellos consumen, ¿no? lo que ustedes saben, el jajaja que quieren fumar, ¿no? De algún modo atrae pues a mucha gente a tener problemas más adelante y sobre todo los niños que son de algún modo castigados por el narcotráfico y cuyas vidas se pierden. Él, como hombre pobre y como hombre negro en una sociedad clasista, racista, con problemas pues socioeconómicos, no deja de tener razón al criticar lo privilegiados que son al ver como él mismo dice, todo desde sus departamentos, sin darse cuenta del impacto real de aquello que hacen. El debate va a terminar en silencio. Matías va a ser básicamente relegado por el resto de su clase y la única que va a seguir con él es María, que básicamente es su novia, una muchacha joven, rica, que trabaja en una ONG, una muchacha bien intencionada, y que al final lo va a terminar pues abandonando cuando se entere que él es policía y se vea amenazada por su actuación en la policía y sobre todo en este ataque que hubo al principio de la película. Por el lado de Neto, él es quien nos va a enseñar mejor cómo funciona la policía por dentro. El drama de su actuación, como digo, de su trabajo, es no solamente que se va a dar cuenta de lo de las autopartes robadas, sino que también se va a dar cuenta que para requerir ayuda, para que lo ayuden en realidad, pues va a necesitar ayuda de gente que cutrea, gente que pide un soborno por tanto hacer su trabajo como por no hacer su trabajo y hacerse de la vista gorda. Así lo que va a intentar hacer en compañía de Matías y otro policía llamado Fabio, del cual hablaré en unos momentos, van a intentar jugar en contra del sistema utilizando el sistema. Lo que hacen es agarrar una moto, irse a engañar a la persona pues que normalmente hacen las cobranzas, los cupos, pues, ¿no? Las cutras para el comandante de la unidad.
agarrar esa misma moto y comenzar a cobrar por ellos, ¿no? por el comandante, a todos los negocios implicados. Con esto van a comprar las unidades que necesitan para los autos, ¿no? Y van a de algún modo creer que han ganado, dado que el comandante no podría denunciar un robo que es a la vez un robo. Por otro lado, Neto, como dije anteriormente, de algún modo me recuerda a lo que hablaba de Sérpico, ¿no? En pequeñas cosas podemos conocer a este personaje, al igual que a Matías en su caso con la universidad. Neto paga por sus cervezas, por ejemplo. Neto dice, bueno, vamos a trabajar el sistema, pero vamos a trabajarlo para cumplir mi misión, ¿no? Sin embargo, y esto también va a pasar, ¿no? Ellos van a recibir castigo por esas acciones, y el castigo los va a llevar no solamente al media res del cual hablaba al principio de la película, al mismo tiempo a querer alistarse en el BOPE. Dado que el BOPE se les presenta como la solución a sus problemas. El BOPE les parece la única manera de enfrentar al sistema y cumplir con aquello que ellos han idealizado como la policía. El entrenamiento del BOPE es duro. De hecho, vamos a ver a los policías enseñar bromas sobre, no sé, otros entrenamientos. El superior dice, no quiero esta vez dedos pues cortados, no quiero tímpanos reventados, a lo cual ellos se ríen un poco, ¿no? No, eso fue un accidente, ¿no? Ellos son de complicidad en esta dureza del entrenamiento. Por otro lado, claro, de algún modo la voz en off, la voz de nacimiento justifica esta dureza, dado que dicen que preparan a sus hombres para soportar la humillación y para soportar la presión. Por otro lado, este examen no es tan transparente como uno podría creer. En esta discusión de a quienes van a entrenar, también comienzan a descartar futuros candidatos, casi siempre por corrupción. Lo que hacen ellos es, de antemano, saber quiénes son los corruptos, acostarlos durante el entrenamiento para que renuncien, y al mismo tiempo el entrenamiento es tan duro que va a dejar fuera a los que ellos consideran débiles. Y así, los nuevos reclutas, cuando ya lleguen a pasar los exámenes, van a estar hambrientos de sangre, hambrientos de acción, y encima con la banda Tijuana y la canción principal de la película vamos a asistir a escenas que nos recuerdan a un videojuego de guerra. Neto y André van a pasar las pruebas y de hecho Nacimiento cree que Neto debe ser su reemplazo. Sin embargo, por una de esas vueltas del destino y por hacerle un favor a André, justamente ligado a uno de los niños de la favela a la cual él iba cuando estaba con María, esta chica de la ONG, Neto va a terminar siendo asesinado por los traficantes que viven allí, molestos ante la incursión de la policía en la favela. Así vamos a analizar, vamos a ver cómo Nacimiento se ve invadido por una suerte de angustia ante quién va a ser su reemplazo y va a tener que probar a Matías como el futuro reemplazante en una nueva misión. La misión es buscar al narcotraficante que ha matado a uno de los suyos. Y esa es una de las partes más cruentas de la película, en la cual vamos a ver directamente ataques personales a los narcotraficantes, ataques que no tienen nada que ver con cualquier tipo de reclamo sobre derechos humanos. Para, como dije, los policías del BOPE, estas personas no son seres humanos o de alguna manera han perdido su humanidad en el tráfico y en la manera en la cual han atacado a la gente civil. Matías va a tener que probar su corazón en palabras de Nacimiento en contra de los narcotraficantes para probar si es o no digno de heredar el puesto de Nacimiento en el BOPE. La muerte del líder de los narcos no es, contrario a lo que uno podría pensar, un momento climático, un momento de clímax de, no sé, esta suerte de, como en otras películas, ¿no? Donde el malo es ¿cómo se llama?, derrotado en un momento heroico, épico, ¿no? De hecho, la negativa de André al no dispararle en la cara, porque el bandido le dice por favor en la cara no para el velorio, prueba que en realidad André Matías ha perdido su humanidad en esta búsqueda justamente de poder ejercer la ley. Como dije, para Matías la ley y el derecho estaban ligados, por eso quería ser abogado. Matías era un policía honesto, pero también, con las mismas palabras de Nacimiento, un poco ingenuo. Y una de las cosas que dice Nacimiento en estos momentos, y lo he dicho antes, es: un policía no puede tener piedad, no puede perdonar, porque un narcotraficante no perdona. Sería fácil creer para algunos, ante la primera, la primera vez que ven en la película, que esa es una suerte de apología a la violencia y sobre todo a la violencia en contra de la criminalidad. Sería muy fácil para gente que aplaude lo que sería la mano dura pensar esta es la película para nosotros. Pero creo que eso está muy lejos de la verdad o muy lejos de lo que en realidad la película
transmite entre bambalinas, transmite entre líneas, porque en realidad lo que asistimos es a dudas, a saber qué hacer, qué no hacer, cuál sería el camino a seguir. Nacimiento pasa por estas dudas a lo largo de la película, como dije, porque va a ser padre, porque ve gente, como dije, el daño colateral, porque entiende que su decisión de abandonar o no la fuerza tiene mucho que ver con mantener su matrimonio y con mantener también su misión. También asistimos a la presencia de policías como Fabio, como había dicho. Fabio es el superior inmediato de André Matías y de Neto en la primera parte de la película, y es un policía que es el eslabón entre lo que son Neto y Matías, policías honestos, y lo que son el comandante y su gente, los tiburones pues que están acechando y que se comen cualquier presa que encuentren. Fabio también es corrupto, pero no es tan corrupto, se parece mucho más a lo que nosotros llamamos el criollo en mi sociedad, en la sociedad peruana, el cual no llega a caernos mal del todo, porque vemos que no es tan pues peligroso, no es tan ofensivo, es alguien como que cutrea por ahí un poquito para su lado y lo hace con una sonrisa y todavía le queda algo de humanidad. Sin embargo, no podemos negar que es parte del mismo sistema en el que vive todos, un sistema corrupto. Y tenemos ejemplos como el de Bayano, el jefe del narcotraficante que al final es asesinado por la policía, ¿no? Y la voz de off también de Nacimiento dice: yo sé cómo termina la historia de Bayano, no sé cómo comenzó, sin embargo, seguramente tuvo una infancia difícil como todos aquí, ¿no? Como todos los que comienzan así. No es justificarlo, pero la mayoría de gente que termina como Bayano tuvo esta infancia. Lo cual nos recuerda efectivamente que esta división, esta polarización no es tan simple y que en realidad mucha gente pasa lo que pasa en parte por vivir donde vive. Incluso los muchachos ricos que aparecen en la película, los compañeros de Matías, no es que sean los malos tampoco. Muchos de ellos tienen buenas intenciones, trabajan en una ONG, ayudan a los niños. Sin embargo, también están, a pesar de ir ahí constantemente, ir a las favelas, están muy desconectados del drama de las mismas. Por eso no es de sorprender que se sorprendan cuando la violencia entre la policía y las favelas pues se recrudece, y algunos de ellos también son parte de ese daño colateral. No entienden cómo, si ellos han estado ayudando, uno de los suyos es castigado en el proceso, y es porque justamente más que entender, lo que hacen es vivir en su realidad en esa zona, ¿no? La película no nos presenta en realidad un héroe, no sabemos cuál es, y por mucho que nos sintamos inclinados a veces a pensar que Nacimiento es el héroe, Nacimiento no las trae todas consigo, y como dije anteriormente, en lo que confía él es en el futuro. Él piensa que sus acciones son o van a tener algún tipo de rédito en el futuro, incluso si son muy brutales. Y vamos a ver justamente el mea culpa de este personaje, sobre todo en la segunda parte de la película, Tropa de Élite 2, en donde podrá pues desenvolverse a un nivel mucho mayor, a un nivel político, y entenderá mejor qué significa llevar el uniforme que lleva. Tropa de Élite es una película en la cual no parecen haber héroes, parecen haber muchos villanos, o en todo caso parece haber mucha gente que está ligada por ese sistema pues social perverso en el cual todos son cómplices de algún modo, o también al mismo tiempo están atrapados en esta intrincada red pues de contactos de interdependencia criminal. Los policías, por un lado, están mal pagados, eso es cierto, están mal entrenados también, como el mismo Nacimiento lo apunta, pero por otro lado los policías también disfrutan de la inacción, disfrutan de robarse a sí mismos, disfrutan de ser parte activa del problema, y no les conviene en muchos casos que esto cambie. Una de las escenas que no mencioné en el film y que menciono ahora es cuando Matías da un informe al comandante acerca de cómo poner policías en ciertas zonas de la ciudad para evitar asesinatos. Y el comandante, en vez de rescatar el informe, lo que hace es romperlo y decirle, escribe tu informe porque este nunca existió, ¿no? Hay una suerte de complicidad constante. Los narcotraficantes son culpables, sí, y al mismo tiempo son víctimas porque, como dije, de niños vivieron en ese lugar, de niños experimentaron toda la crueldad que pudieron experimentar, y de cómo todos se han vuelto parte del problema, ¿no? Y en el caso de los oficiales del MOPE, ellos ejercen una violencia incluso mucho mayor que la que ejercen los narcotraficantes, porque para ellos el narcotraficante ha sido deshumanizado, y como dije también, ellos confían en el futuro, confían en que sus acciones
son necesarias en un contexto de guerra. Han sido entrenados para pensar así y de hecho vamos a ver tanto a Neto como a André sufrir esta deshumanización. El primero porque pensaba que lo correcto era eso, ir a la guerra y ejercer su trabajo como policía, y muere en el proceso. Y el segundo, en parte también para vengar a su amigo. El dolor, como el hijo de Nacimiento dice, ha sido aprovechado para forjar a un nuevo oficial del BOPE. No creo en el determinismo. Slavoj Žižek, filósofo y sociólogo, él menciona que en realidad nosotros, el ser humano, es mucho más que sus circunstancias objetivas. Yo siento que una persona siempre puede elegir, y hay un montón de casos, ejemplos sobre esto. Lo que creo que la película apunta más bien es que no es tan sencillo el problema de la delincuencia. No es tan sencillo como decir, bueno, vamos a aplicar mano dura y vamos a desaparecer a la gente que hace esto o aquello. En realidad, y esto lo vamos a explicar sobre todo, bueno, se va a explicar sobre todo en la 2, en la segunda parte de Tropa de Élite, el resultado de simplemente aplastar la violencia con más violencia puede tener muchas repercusiones y prácticamente ninguna de ellas va a ser positiva excepto para el poder. Si ustedes desean y lo ponen en los comentarios, puedo analizar Tropa de Élite 2 dentro de poco. Bueno, recomiendo la película, recomiendo mucho. Ya saben, este espacio es nuevo, Relatos Insomnes. Me harían un gran favor suscribiéndose, dándole like, comenten también. Yo leo a la gente que comenta. Puedes seguirme en redes sociales, en TikTok relatos.insomnes y en Instagram relatos_insomnes. Síganme si quieren en mi otro canal, mi canal hermano, que es Prisionero del Insomnio. Y este es Prisionero del Insomnio y me despido. Relatos Insomnes y que pasen buenas noches. Y a partir de ahora los videos van a salir los sábados. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense.